Les saludo en el nombre de Jesús a todos, deseándole una bendición plena en sus corazones. Una alegría enorme poder estar acá para alegría y estrés. Le dije a una hermana recién que es estresante saber que uno tiene que pasar acá, porque uno tiene que darle una reflexión acerca de la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Han tenido situaciones difíciles, crisis, momentos difíciles? Muy bien. Bueno, le pregunto, ayer qué había pasado? ¿Qué día alguien estaban comentando hoy? El Halloween. Yo me enteré acá, pues yo soy de otra época, sé lo que es eso, lo he visto. Le pregunto ahora, ¿qué otra cosa ayer se conmemoraba? 31 de octubre, 500 años hace que de la reforma de Lutero allá en el año 400 después de Cristo. ¿Cuántos conocen? No es el tema pero tiene que ver. No es el tema Lutero, pero tiene. ¿Cuántos conocen la historia de Lutero? Aquellos que fuimos al colegio, yo lo conocí ahí porque el libro de historia del colegio secundario, en aquella época, imagínense hace cuánto, pasaba la historia de la Reforma. Lutero. Sigo indagando. ¿Quién era Lutero? Nosotros cantamos que la roca, ¿quién es? Cristo. Lutero era un monje, nacido en Alemania, era muy pobre, de una familia muy pobre. Dice, lean el conflicto de los siglos, cuenta la de White cuando habla de la historia de Lutero, de la Reforma y demás. Él a veces tenía que ir casa por casa a cantar para que le den plata, para poder costearse su alimento y demás, porque el padre y la madre no le podían dar lo que él necesitaba. Y él se costeaba así cantando. Dice. El padre era muy rígido, una educación rígida. Él reconoce que algunas cosas el padre se cedió, pero agradece al padre por ser rígido con él, la educación que le dio. Y bueno, ya terminó siendo monje y allí, en la famosa capilla o catedral, no sé qué era, de ¿cómo se llamaba? Wittenberg. Ahí colgó un día, un 31 de octubre, las famosas 95 tesis, que daba vuelta todo lo que hasta ese momento la iglesia cristiana dominante en ese entonces estaba enseñando. Y una de las cosas más importantes que él colgó en esas 95 tesis, eran 95, no recuerdo, búsquenlo después, pero una de las cosas era, empezando, la Escritura, solo la Escritura. Solo Cristo salva. Solo somos salvos por gracia. Y lo que él estaba enseñando era todo que había que hacer algo para ganar. Bueno, eso yo para introducir, para que sepamos que el diablo, Satanás, es muy astuto. Mete la fecha de ayer para que perdamos de vista que si no hubiese surgido la reforma protestante, iba a ser muy difícil. Aunque Dios abre camino, Dios quizá tenía otros planes, nosotros no íbamos a poder estar acá libremente estudiando la Biblia. Porque en ese periodo, se llama periodo de oscuridad, cuando la Biblia era rechazada, no era leída, el que tenía derecho a leerla era el sacerdote y la podía interpretar, no tenía derecho el miembro leer la Biblia, entonces la verdad bíblica había desaparecido. Y Dios levanta a hombres, pero antes de Lutero había otro hombre
que entregaron su vida por Cristo. Wycliffe, Calvino, Hughes, Jerónimo. Hughes fue quemado. ¿Sabían ustedes cuánto sabe que fue quemado en la hoguera por defender la verdad bíblica? Y murió en la hoguera cantando, no retractándose. Nosotros somos, Dios nos llamó como algo precioso para Él, a cada uno de nosotros. A pesar de lo que somos, Dios nos llamó como algo precioso en sus manos. Y la pregunta es, ¿cómo Dios nos hace preciosos? ¿Qué es algo precioso? ¿Qué es algo precioso? ¿Qué es lo más preciado para el mundo actual? ¿Qué es algo? Está apagado. No, es otra cosa. ¿Qué es algo precioso? Las piedras. ¿Qué tengo acá en la mano? Es de él, no es mío. Yo no uso, le pedí prestado. ¿Qué es esto? ¿Qué material tiene? Oro. Para llegar a hacer esto, que lo ve en mi mano, ¿qué tuvo que haber pasado con este material? Y para ser fundido, ¿por dónde debe pasar? Por el fuego. ¿Van entendiendo? No sé cuánto, seguramente más de uno tiene una alianza o algo de oro, pero para llegar a ser oro, tuvo que ser pasado por el fuego. Entonces llegó a ser algo precioso, algo preciado, algo de mucho valor. Estaban escuchando en estos días que lo que se está aconsejando es comprar dólares, no dólares, sino oro. Yo nunca compré oro, tampoco, ni siquiera pienso, pero porque es algo más precioso, oro. Y yo le voy a leer un pasaje que no tiene que ver, pero quiero decirle que si estamos aquí, es porque indefectiblemente Dios quiere hacernos algo precioso. Pero resulta que estamos viendo que para ser precioso como este anillo, tuvo que haber pasado por el fuego. Y ahora pregunto, ¿cuánto de nosotros nos gustaría pasar por el fuego? Yo cada una vez yo trabajé 27 años en un restaurante, bueno, algunos acá trabajaron en un restaurante, y al abrir la puerta del horno explotó y me quemó, pero me quemó todo el pelo, la ceja y demás. Salimos a disparar, bueno, no me pasó nada. Pero mire, le voy a leer un versículo de la Biblia, de Pedro, en 1 de Pedro 1:7, dice así: para que la prueba de vuestra fe, Dios es tan claro que en la Biblia, la palabra de Dios es tan clara que Dios no te esconde nada. Dios no te esconde nada, porque acá dice, porque la prueba de vuestra fe, de mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Esto que tiene, ni siquiera se puede usar libremente un anillo de oro ahora, creo. Nada, porque te van a matar, que a veces te matan por eso. Pero dice que tenemos nosotros la fe mucho más preciosa que el oro. El oro perece. Sigue diciendo, el cual, aunque se prueba con fuego. ¿Cuánto tiene la Biblia en la mano ahora? ¿Cuánto? Dijeron que vamos a estudiar, que todos los días vamos a estudiar la Biblia esta semana. 1:7, 1 de Pedro. Aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo acá? Para ser precioso, ¿qué Dios permite en nuestras vidas? Las pruebas. Yo sé que acá que alguna vez hemos aceptado a Jesús, van mucho más adelantados que yo en cuanto a la vida espiritual, porque tal vez tuvieron mucho más pruebas y han vencido
en el nombre de Jesús esas pruebas y fueron puliéndose. Y lo que Dios nos quiere llegar a que seamos algo precioso, algo, pero no para que nos diga, sino para honra de su nombre, para honra y gloria de Él. Pero en realidad el enemigo de Dios es tan astuto que hace que actualmente, él vio que, yo hablé de la Reforma, a ver si me entienden. En la Reforma, durante todos esos años de persecución religiosa, en el nombre de Dios, una iglesia cristiana de dominio mundial persiguió a todo aquello que se oponía a su enseñanza y basaba su enseñanza en la Biblia. Lo oprimió, lo mató, lo llevó a la hoguera. Algunos se retractaron de la fe, prefirieron no pasar por esas pruebas y retractarse. Otros, Martín Lutero murió de viejo, no murió por... la historia de Lutero es interesante. Wycliffe también, no le alcanzaron a matar. Pero donde él estaba sepultado ahí en Inglaterra, donde estaba su sepultura 40 años después, en un cónclave de Constanza, en un concilio, decidieron la venganza, como una venganza de ir, sacar la ceniza de los restos de Calvino, de Wycliffe, y quemarlo. Lo tiraron en un arroyo y dice los pensadores cristianos, dice que eso simbolizaba que la ceniza de Wycliffe fue al arroyo, de ahí fue a un río, y de ahí fue al mar, y de ahí y la verdad del Evangelio basado en la Biblia se distribuyó en todo el mundo. Y nosotros estamos acá porque ese Evangelio llegó. Si bien es cierto que los reformadores no entendían al 100%, Dios permitió no revelarle al 100% la verdad. Por ejemplo, el sábado no se predicaba, el sábado no se conocía. Pero Dios permite, hermano, de que el Evangelio llegue a nuestra vida en forma paulatina. Si nosotros estamos en la oscuridad, famoso, usted lo sabe ya, si usted está en la oscuridad y sale de repente a donde el sol está pleno, ¿qué pasa con ustedes, con la vista? Quedamos un poco casi, no podemos ver. Por eso Dios permite que el Evangelio, la Biblia, tal vez no se conozca así de golpe, pero sí en forma paulatina. Pero siempre Cristo como el centro. Siempre, no la iglesia, sino Cristo como el centro. Eso era para la introducción. O sea que recuerden que en la vida del cristiano hay crisis, va a haber crisis, por causa de la fe. Ahora, si yo no me interesa la fe, el tener a Cristo y me meto en cada problema, bueno, es otra cosa. Pero el que quiere servir a Jesús, lógico que va a pasar por situaciones de la vida, pero hay un solo propósito, es pulirnos, es llegar a algo, hacer algo especial para Dios, un tesoro especial. El título que yo puse al sermón, no me voy a extender mucho. De paso le digo que estoy acá porque la persona invitada me llamó, siempre me pasa a mí eso, así que ya tengo experiencia. Está muy en grave un familiar. Yo lo amo al hermano que lo invité, lo habíamos invitado. Está muy grave su familiar y me pidió que no iba a poder estar. Tenía otro tema, yo estaba preparando tema, pero me gustó esto. El título es ¿Y si no? ¿Y si no? Bueno, yo estoy predicando, y si no te gusta, te puedes ir. Y si no, te puedes ir, te puedes retirar. Y si no, puedes quedarte. Te digo, cree en el Señor Jesucristo, creamos y tendremos seguridad. Y si no cree, yo no tengo por qué juzgarte nada, no puedo condenarte, no te puedo acusar. ¿Sabe que Dios nunca acusa? Jesús nunca acusó. Usted lee la historia del Evangelio, Jesús nunca acusó y no va a acusar tampoco nunca. No, Dios no es... El acusar es trabajo de Satanás. Y sabe que nosotros realmente a veces sin querer,
qué sé yo, sin querer, por así decirlo, entramos en ese terreno de acusar. ¿Cuántas veces yo he caído en eso de acusar? A veces. Y tengo historia de mi vida que he acusado y que tuve que pedir perdón, pero... Y entonces me quedó como una enseñanza eso, acusar. Y si no, yo no lo saqué de cualquier lado. Vamos a ir donde saque esa palabra. Y si no, si en ese tema que voy a tocar no estuviera esa palabra, el éxito que tuvo estos hermanos no hubiese ocurrido. Pero primero quiero invitarle que abran en su Biblia en Isaías 43, 2. Yo digo, yo no soy, siempre digo, yo no soy predicador, no soy pastor, no estudié teología, o sea que quiero que me entienda, yo trato de, igual que el hermano acá, el sermón recién le dijo a un hermano, ¿cuándo vas a predicar? No voy a decir quién, porque yo me acuerdo del sermón y a mí me gustó y él me dice, no, a mí me dijeron que no era, pero yo me acuerdo de ese sermón del hermano y me gustaría que vuelva a predicar. Uno sabe que va a recibir crítica y halago, porque Jesús mismo pasó eso. Jesús predicaba y era un tema que iba a presentar ese, pero Jesús tuvo una crisis a veces en la sinagoga con los oyentes, siempre tenía, y muchos lo criticaban. Así que, hermano, vamos a Isaías 43, 2. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo voy a leer rápido porque si no se va el tiempo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama o prenderá en ti. ¿Cuánto tiene marcado eso en su Biblia? Pero quiero que lea el versículo 1 primero, también. ¿Quién quiere leer? No tema porque la iglesia te redimió. No. Nosotros estamos acá porque somos redimidos por Jesús. La iglesia tiene un nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la iglesia no te salva. El que te salvó es Jesús, Él te rescató. Pero Dios usó parte alguno de acá. A mí, yo recuerdo a quién usó, allá en el monte donde vivíamos. Pero alguien. Pero yo no puedo seguir, tengo que estar agradecido a esa persona. Y de paso le digo, el pastor que me bautizó, supe después que abandonó la fe. Y a mí me chocó, pero y bueno, son decisiones personales, pero acá dice que Jesús te rescató. Jesús te rescató y te puso nombre. Entonces vamos a la historia que vamos a desarrollar estos 10 minutos. Vamos a Daniel. Un hecho que va a ocurrir ahora, en estos tiempos, no sé si vamos a estar vivos, pero seguramente sí, por los acontecimientos que están sucediendo, yo creo que más de uno vamos a llegar. Y ahí veremos, en ese momento, en qué estamos parados. Por eso el himno era que la roca es Jesús. Veremos cada uno en dónde está firmado nuestros pies. Entonces vamos a Daniel, dije, sí. Vamos a Daniel. ¿Y qué le parece? ¿En qué tema puedo tocar hoy? Y si no. ¿Se acuerda de esa palabra? Y si no. Bueno, vamos. Capítulo 3, perdón. El capítulo 3. ¿Cuál es el título? Se nos va el tiempo. Bueno, vamos a leer rápido. Historia de 3 jóvenes. Acuérdense del versículo 1. Yo te puse nombre, dijo el versículo en Isaías. Yo te puse nombre, dice. El diablo quiere cambiar nuestro nombre.
el nombre que te puso Dios a vos, ser hijo de Él, solamente por los méritos de Jesús, el diablo quiere cambiarte y todos los días nos quiere cambiar de nombre. Pero Dios dice, yo te puse nombre. Y vamos a ver estos muchachos, ¿qué pasó? Vamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Para aquellos que tal vez nunca escucharon la historia de Nabucodonosor, rey del primer gran imperio del mundo, Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 62 codos, altísimo, y su anchura de 6 codos. Lo levantó en un campo de Dura, allá en la provincia de Babilonia. Mandó el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, prefectos y gobernadores, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los jefes de las provincias para que viniese la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos esos personajes que él había nombrado y estaban en pie delante de la estatua. Sigo rápido, el 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz, a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, se hace saber. Esta palabra, no lo vamos a leer porque aquellos que por ahí han leído, cuando dice a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, ¿a qué libro de la Biblia lo lleva? A Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a ocurrir con la bestia? Eso un día vamos a explicar para que entiendan. ¿Qué hacen? Hacen que pueblos, naciones, lenguas le adoren. Va a obligar. Eso va a ocurrir. Está en la Biblia. Aquellos que escucha por primera vez, le dejo esa semilla que se interesen por saber qué es eso. Porque ahora se enseña cualquier cosa, basado en la palabra de Dios. Nos lleva al Apocalipsis. Yo lo tengo anotado acá, pero no lo vamos a leer. A ver, de paso para digo, si quieren buscarlo. Apocalipsis 16, del día al 12, ahí dice, estaba hablando. Bueno. Naciones os hace saber, dice el pregonero, el que hablaba, seguramente con un parlante, no sé, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, todo un concierto de música, de instrumentos musicales, y que al oír eso, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era un tema de adoración. Estaba el jefe político, que era el rey, pero había un momento de adoración. En esto estamos hablando de adoración. Había que adorar. Por eso es importante dónde está firme nuestro corazón. Porque en un momento se nos va a obligar a decir, ¿a quién debo adorar? Entonces, acá dice, bueno, ¿van a adorar o no? Adoren a la estatua que hizo el rey. Y cualquiera que no se postre, versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego encendido. Va relacionando las cosas. Un fuego encendido. Este anillo seguramente pasó por un fuego, por el anillo, para llegar a ser lo que es. Pero digo, ¿por qué Dios está en la Biblia? Dios permite, algunos pruebas más grandes que otras, pero para que nosotros lleguemos a ser preciosos para Él. Tiene que sacar toda la escoria, todo el problema de carácter que tenemos y demás, problema de acción. Bueno, sigamos. Por lo cual, versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de los instrumentos, eso que nombramos, y vuelvo a decir, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Había que adorar, todo, sin excepción. Pero en aquel tiempo, dice el versículo 6, pero en aquel tiempo, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tu rey ha dado esa orden, que ha dado una ley, que por lo cual todo hombre al oír el son de todos los instrumentos se postrara y adora la estatua. Versículo 11. Y el que no se postre y se adore, sea echado dentro de un horno de fuego encendido.
Hay algunos, dice que acá hay algunos varones judíos. Estos chicos vinieron esclavos de cuando el imperio babilónico invade todo lo que es Israel, Judá, Jerusalén, todo, llevan esclavos a toda la población. Algunos se quedaron, pero eligieron, sobre todo jóvenes importantes, de mucha inteligencia. Entre ellos estaban estos jóvenes. Daniel también estaba, eran amigos. Hay aquí algunos varones a quienes pusiste sobre los negocios, estaban trabajando en lugares importantes en la provincia de Babilonia. Llamado, acá está, Sadrac, Mesac y Abednego. La pregunta es, ¿quiénes eran estos jóvenes? ¿Cómo? Eran amigos. Era Ananías, Misael y Azarías. Mire, vamos al capítulo 1 de Daniel. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, entre esos jóvenes estaban Daniel. A Daniel le pusieron Baltasar. Estaba Ananías, Misael y Azarías. Esos nombres de estos chicos, el significado era una adoración a Dios, al Dios creador. Todo tenía un significado en cuanto a Dios. Mi Dios es mi ayudador, mi Dios es mi sustentador, mi Dios me va a librar. Todo tenía un significado, pero este gobierno le cambia de nombre y le pone Sadrac, Mesac y Abednego. Todos esos nombres tenían un sentido idólatra de adoración a sus dioses, al dios Sol, al dios de la fertilidad y demás, un montón de dioses que ellos adoraban, le cambió el nombre. Pero nosotros vimos en Isaías capítulo 43, versículo 1, que Dios dice que te pone, ¿quién te pone el nombre? Dios. Y el enemigo te quiere cambiar. Y ahí tiene en juego la adoración. Porque estos chicos, si bien fue cambiado el nombre, lo que no lo pudieron cambiar es su espíritu, su corazón. El diablo puede hacer lo que quiera, pero mientras no te cambie tu conciencia, tu corazón de estar dispuesto a servir a Jesús, no importa lo que pase, no puede hacer nada. Puede hacer esto, pero mire lo que ocurre. Entonces, dice que le llevaron a estos jóvenes, dice que no te han respetado, ni sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, el versículo 13, entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó que trajese a los muchachos, al instante fueron traídos. 14, tomó Nabucodonosor la palabra y le dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora, ¿estáis dispuestos que al oír del sonido otra vez de la música, estoy en el versículo 15, una vez que escuche la música, os postréis, adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seré echado en medio de un horno de fuego ardiendo, encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Y ahí está el título, va a aparecer el título del sermón, Sadrac, Mesac y Abednego, Ananías, Misael y Ananías, Misael y ya me olvidé el nombre, Azarías. En este caso acá el nombre cambiado. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. No iba a perder tiempo explicarle, porque ellos aparte de ellos ya dieron testimonio de su fidelidad a Dios desde el momento que fueron llevados esclavos, en todos los momentos que ellos trabajaban para Nabucodonosor. Eran fieles. No se contaminaba con la comida, no se contaminaba con los dioses, adoraban a Dios, oraban a Dios todos los días mirando hacia Jerusalén. Ellos sabían, Nabucodonosor era consciente. Aparte, Daniel era uno de ellos y Nabucodonosor vio la fidelidad de Daniel.
Daniel ha sido testimonio para Nabucodonosor. Entonces, ¿qué se iba a poner a explicar en palabra? Un sermón espectacular que yo no me voy a olvidar de nuestra líder acá, hermana Nancy, que dijo allí por un libro, ¿Hecho era? No recuerdo el versículo. Que el evangelio no consiste en palabras. ¿En qué consistía? En poder. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder en acción. Esto que iba a perder el tiempo de explicarles si ya dieron testimonio a través de su vida, cómo eran ellos. Ellos no necesitamos explicarte aquí el versículo 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido. Ellos leyeron, sabían lo que Isaías había dicho en el capítulo 43, versículo 2. ¿Qué nos decía en ese versículo? Leyeron, hermanos, ¿se olvidaron ya? Cuando pase por las aguas, no te dice, si por ahí pasa por las aguas, no, cuando pase, significa en tu vida va a haber pruebas. Y cuando pases por el fuego, no te dice, por si acaso vas a pasar por fuego, pero no te quemarás, no va a arder la llama en ti. Y en eso se agarraron ellos. Te pregunto, cuando las pruebas saltan en tu vida, en mi vida, ¿en qué nos agarramos nosotros? ¿Nos recordamos ahí algún pasaje? Ellos se acordaron, Elena fue a explicar, ellos se acordaron de, no, yo confío. Pero, ahí está, y si no, ahí viene el y si no. Dice así, puede librarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Estaban segurísimos. Y si no, este si no es importantísimo, hermano. Nosotros nos olvidamos de ese si no. Muchas veces en las pruebas, cuando vemos que Dios, no vemos la mano de Dios actuando, nos olvidamos poner ese si no. ¿Y qué pasa si Dios no te responde en las pruebas que vos estás pasando? ¿Dejá de ser fiel a Dios? ¿Dejá de ser...? Porque estos muchachos estaban tan firmes en la fe que dijeron, y si no ocurre eso, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Creemos, yo me agarro de ese versículo, pero si por ahí ese versículo no se cumple en mí, no es que Dios me está mintiendo, Él tiene otro propósito. No vamos a ceder, yo no voy a transgredir los mandamientos de Dios ante una situación, diciendo esa palabra, tal que para salvar mi pellejo. ¿Entendieron, hermano? Es la 12. 5 minutos más y terminamos. Y si no, esa palabra nos olvidamos, yo me olvido. Esa palabrita, y si no. Está la prueba, el horno, está la prueba de mi fe. Veo que estoy pasando un momento difícil por tratar de servir a Dios. Está ahí el fuego, me está amenazando porque me van a meter. ¿Te retractas o no? ¿Niegas a Jesús como tu roca eterna? Si vos lo negas, vas a tener una vida, no te vas a hablar de esa situación, pasar por allá. Estamos hablando de un momento muy crítico, pero tal vez nosotros no tengamos esa prueba tan extrema. Hay otras pruebas que pasan y nos olvidamos y si no, bueno, está bien. Después vuelvo a Jesús. Dios es amplio en perdonar, no es que decimos porque Dios actuemos así, pero en este tiempo es muy importante que entendamos que las pruebas, por querer servir a Dios, es para pulirnos. Porque vienen tiempos difíciles. Yo no estoy dando malas noticias, es bíblico, no le estoy dando algo nuevo, es tiempo difícil en el cual nosotros, según donde fundamenta nuestra fe, vamos a estar dispuestos a decir, y si no, o directamente
Porque estos jóvenes, al decir eso, ¿sabe lo que pasó? Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró su aspecto, del aspecto de su rostro contra este muchacho y ordenó que el horno se encendiese 7 veces. Lo ataron. ¿Cuántos leyeron esta historia? ¿Cuántos no leyeron? Quiero ver la mano de aquellos que no leyeron nunca esta historia. Bueno, es algo real. Dice que lo ataron. Entonces estos varones fueron atados con sus calzones, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados en medio del horno del fuego encendido. Y como la orden del rey era apremiante y había encendido el horno, tanto el horno, la llama de fuego mató a aquellos que lo tiraron, nosotros chicos. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach, Abednego, cayeron atados dentro del fuego encendido. Entonces el rey y después sigue la historia, vamos a ver. ¿Qué sucedió? El rey quedó atónico, sentó lejos del horno y vio que en ese horno no había 3 personas, estaban 4. 4. Y no estaban atados, sino estaban sueltos. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Cuando Él dice, cuando pases por las aguas, no te quemará. Y cuando pases por el agua, no te dice que te va a empujar solo. Yo voy contigo. Él va con nosotros. Y sabe que a nosotros nos falta, a mí, ese y si no. Y si sucede, yo sé que voy a entrar al horno, pero hay alguien que va a estar conmigo. Y si por ahí permite que me carbonice, bueno, pero la promesa de Dios creo. Entonces, dice que lo vio suelto, se repuso, dice en el versículo 24, no son 3 los que pusimos, aquí yo veo 4. Y le dijeron, es verdad, rey. Entonces el rey se quedó atónico y se levantó apresuradamente. El 25, y él repuso, pues bien, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Tiene historia, interesante. Triste historia, pero feliz historia. En este mundo de pruebas, de dolores, nosotros no podemos esperar menos que esto de decir que nosotros no vamos. Porque Cristo fue tan leal al hablar a sus discípulos, a la gente. Si ustedes no si deciden seguirme, padecerán persecución. Pero no se preocupen, yo iré con ustedes. Pero yo en esta mañana quisiera pedirle a Dios que sea fiel y aumente la fe. La fe. Y la fe se manifiesta en el momento de prueba. ¿En dónde está cimentada la fe? Porque si queremos ser algo precioso en las manos de Dios, Él tiene un solo medio para hacerlo precioso, que son las pruebas. Vaya de medio. Si tú crees yo creo que algo precioso es solamente asistir al templo, dar el mensaje sin tener un rechazo, que no nos gusta ser rechazado, no es eso. Lo que nos va a hacer precioso, lo que nos va a llegar a ser algo valorado eternamente por Dios son las pruebas. Y Él permite las pruebas, va a permitir siempre. Pero no porque es un Dios de odio, sino porque nos ama, porque nuestro ser está contaminado por lo malo. Nuestra carne está con deseos, nuestra mente está siempre en deseo hacia el mal, y Dios lo que nos quiere caminar por su camino. Leo una cita y la dejo con esto. Como en los días de Sadrac, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente en lo recto. Eso está en el profeta Israel, justamente en el capítulo que tiene que ver con esta historia.
El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y los sostendrá. En el medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, estos fríos permanecerán incomodibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. No puede destruir. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. ¿Está abierto ese mensaje? Cada uno tomamos la decisión. Cada uno vamos a tomar la decisión. Fundamental fe en la roca que es Cristo. Entonces seremos más que vencedores porque en las pruebas que debemos afrontar, Él pasará con nosotros a prueba. Y Dios no miente. Si nosotros dejamos de que nos tornamos a Dios mentiroso, porque Dios no miente. O alguna vez le mintió. Nosotros a veces concluimos con que Dios es mentiroso porque nos falta la palabra y si no. A mí me falta esta palabra y si no, ante la prueba, bueno, es prueba. Entonces ya, pero si no, yo sé que hay una promesa de Dios. Que Dios nos ayude en medio de crisis. En esta semana vivimos muchas crisis, nuestros ojos vieron muchas crisis. ¿O no? Tantas muertes, ¿no es cierto? Tantas muertes. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Mas el diablo vino para matar, destruir y separarnos del camino. Dios te puso un nombre, me puso un nombre. No permitamos que las pruebas de esta vida, el horno de esta vida, el agua de estas pruebas, nos haga cambiar el nombre. Y si nos cambia, alguien nos dice, me hace evangelio loco, es decir, el Señor, no importa, que no cambie tu mente, tu corazón, tus principios de ser fiel a Dios. Amén.